principalmente en nuestro curso que pues manejamos muchos documentos como actas notariales y todo esta, las actas notariales y todos estos instrumentos notariales, pues hacerlo de manera virtual a veces es un poquito más cómodo para mí y para ustedes puede ser más didáctico. Pero pues siempre necesita uno de la presencialidad y principalmente para los exámenes, ¿verdad? Porque no sé cómo vamos a hacer con ese tema. Eh, esta semana, como ustedes saben, hay elecciones de rector por parte de los electores, que creo que es el 8, pasado mañana, y de ahí creo que va a depender mucho, porque pues ese creo que es no sé si ese es el fondo del asunto por el cual pues no están dejando entrar al campus. Hay otros, por ejemplo, medicina que ellos estudian en el CUM, ellos sí están llegando a clases presenciales. Entonces, el tema de fondo como que pareciera que es el campus central. Eh, a ver qué pasa, porque creo que mucho va a depender de cómo se van a llevar a cabo las elecciones. Ya en el, em, en el lugar que ustedes se encuentran en el de su pensum, pues yo estoy seguro que ya pues manejan y saben cómo son las elecciones de nuestras autoridades en la Universidad de San Carlos, que es por medio del sistema de cuerpos electorales. Y pues a cada cuerpo electoral que está conformado por profesores titulares, por egresados, colegiados y por estudiantes, más autoridades como los decanos de las unidades académicas o facultades, pues conforman el Consejo Superior Universitario, encabezados por el rector magnífico, que es el representante legal de la universidad. Confrontación como lamentablemente estamos en Guatemala. Miren, todo lo que es una elección hasta para poner cualquier tipo de elección para elegir una reina de pueblo. Por supuesto que va a haber controversia y todo el mundo quiere ganar y probablemente pues el perdedor va a estar inconforme y si considera que perdió en una forma irregular, pues seguramente va a expresar su inconformidad. Eso es normal, o sea, eso se da en una democracia, pues que gana el que obtiene más votos, el que obtiene más apoyo. El problema que está sucediendo en Guatemala ya de un tiempo para acá es que toda la vida estamos inconformes, que si ganó tal presidente, que un sector está inconforme. Y como le repito, estoy de acuerdo en que hay inconformidad porque hay una contienda, pero hay que respetarlas, hay que respetar una decisión. Bueno, se perdió, la elección se perdió, darle la mano al ganador pues seguir adelante construyendo un país por fuerte con instituciones fuertes, sólidas. Pero en Guatemala de un tiempo para acá vivimos tan confrontados, tan inconformes, que si eligieron a tal magistrado, inconformes. Que si eligieron a tal diputado o a tal partido, que inconformes. Que el alcalde fulano y tal, inconformes. Y nuestra universidad no está tampoco alejada de esos señalamientos y pues estamos inconformes con todo y pues lamentablemente eso lo que hace muchas veces es que exista confrontación y ojalá que en nuestra universidad no vaya a pasar nada malo, pues, ¿verdad? A la larga, los perjudicados al final de todo son los estudiantes, ¿verdad? Los que más salen perjudicados son los estudiantes, ustedes. Imagínense ustedes que ya están a punto de cerrar su pensum. Yo no creo que se les vaya a atrasar porque igual las clases las van a tener que darse virtuales. Pero recuérdense que uno cuando está estudiando y preparándose para una profesión, un oficio, lo que también te pretende uno es aprender, o sea, no solo ganar. O sea, yo estoy seguro que ustedes todos desean ganar sus cursos, todos desean cerrar su pensum y poder sacar sus exámenes y poder graduarse. Estoy seguro que esa es una de las prioridades, pero también estoy seguro que la mayoría lo que pretende también es aprender, porque de nada sirve graduarse si no va a tener uno el conocimiento, porque se va a ir a exponer a la calle a muchas cosas
cosas cuando uno no tiene el conocimiento. Entonces, todas estas circunstancias de confrontación, al único que perjudican o al que más perjudican definitivamente es al estudiante. Por eso les digo sinceramente que pues, yo deseo que esto se vaya mejorando poco a poco, que no exista más confrontación y que lo que resulte el día miércoles 8 de abril en las elecciones del rector, ya sea, sea en base a la democracia, en base al voto libre, limpio, y que pues, y que el que gane sea aceptado y respetado por todos, ¿verdad? Los que estemos de acuerdo y los que no estemos de acuerdo, porque esos realmente son los cimientos de una democracia. Y de eso pues va a depender, ¿verdad? Entonces yo creería que por lo menos nosotros, ustedes y yo, vamos a tener clases que nos tocaba virtuales, hoy lunes y el día miércoles. El día miércoles seguramente ya a la hora de clases ya sabemos cómo quedaron los resultados en las elecciones del consejo. Ya vamos a saber qué pasó. Y pues de ahí creo que vamos a sacar muchas deducciones a ver qué va a suceder, ¿verdad? Entonces, esperemos lo mejor para Guatemala, esperemos lo mejor para nuestra universidad, para nuestra facultad de Derecho y para nosotros, ¿verdad? Para ustedes y para mí. Bueno, fíjense que el día de hoy tengo planificado hacer una práctica ya propiamente de los instrumentos que nos están quedando pendientes, de que tenemos que hacer esta práctica. Solamente quería hacer una revisión del programa de estudios, el contenido del programa de estudios. Ya lo habíamos platicado oportunamente. Jurisdicción voluntaria. De eso es el curso de notariado 3, jurisdicción voluntaria. Platicamos oportunamente y sabemos que en el Código Procesal Civil y Mercantil el legislador oportunamente incluyó dentro de los procedimientos jurisdiccionales o judiciales o que se llevan a cabo en los tribunales ante un juez competente, incluyó la jurisdicción voluntaria, que son todos aquellos trámites que son necesarios hacer, pero en los cuales no necesariamente hay una confrontación, no hay una litis. Entonces, cuando no, que se suponen más expeditos porque no hay una contienda, no hay un contradictorio, no hay una litis, no hay una oposición, y por lo tanto, pues se supone que deben de ir más expeditos, más rápido. Y luego, pues el mismo legislador, tratando de descongestionar a los órganos jurisdiccionales, principalmente en materia del ramo civil, decide pues crear el decreto 5477 a efecto de que se pueda tramitar esta jurisdicción voluntaria ante notario. Este 5477, que es la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y otra, pues que tenemos pendiente, que es la ley de rectificación de área fincas urbanas. Después de eso ya empezamos en la práctica propiamente, porque ustedes se dieron cuenta pues que nuestro semestre es tan complicado. Para el primer parcial, cuando nosotros teníamos clase, o sea, ya sea el día lunes o miércoles, ese mismo día tenían examen de otras materias. Entonces, hubo necesidad de correr esas fechas y en otras palabras se perdieron. Pero como todo esto ya estaba previsto, lo que sí no estaba previsto es la situación que estamos viviendo actualmente con el tema de las elecciones. Pero bueno, ahorita está cerrado el campus, no podemos asistir presencialmente y pues tenemos que continuar en la forma en la como está decidido por nuestras autoridades. En relación a los aspectos o los trámites o a los procedimientos que se decidieron, está la identificación de tercero o de notoriedad y la identificación de persona. También disposición de gravámenes de bienes de menores incapaces y ausentes o ausentes. El reconocimiento de preñez o de parto. El cambio de nombre. Y la rectificación
y asiento extemporáneo de partidas de nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, quedando pendiente la constitución del patrimonio familiar y la rectificación de área, que ese es un procedimiento que tiene su tramitación en una ley ordinaria específica, que es el decreto ley 125-83. Esos nos quedarían pendientes, pero como ahorita tenemos que practicar para nuestro examen segundo parcial y para el trabajo que vamos a entregar, que es un poquito práctico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una, una un recordatorio, y creo que el procedimiento más adecuado es el proceso sucesorio. ¿Cómo inician cada uno de los procedimientos en la jurisdicción voluntaria notarial? Inician con un acta notarial que se denomina acta de requerimiento, que si lo trasladamos en materia procesal se denominaría demanda, ¿verdad? Una demanda es cuando una persona requiere de un órgano jurisdiccional que se le otorgue o se le reconozca un derecho en base a una pretensión procesal. Pero como aquí no hay litis, entonces no hay necesidad de demandar, que el juez le otorgue el derecho a la parte actora y que le obligue a la parte demandada, si en todo caso es vencida en juicio, a que tenga que cumplir con esa obligación. Entonces aquí como es jurisdicción voluntaria, entonces no hay una contraparte. Y ya sabemos también que si la hubiese, porque podría darse el caso, perdón, que alguien estuviera en oposición en un proceso sucesorio, en un cambio de nombre, en una identificación de tercero, en una declaratoria de ausencia, en una declaratoria de una rectificación de partida. O sea, si existe oposición dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, entonces se suspende el trámite por la vía extrajudicial y obligatoriamente tiene que trasladarse a un órgano jurisdiccional en la vía judicial. Entonces, pero eh, todos los procedimientos en la jurisdicción voluntaria en la vía notarial se inician por medio de un acta de requerimiento. Y la propia palabra lo dice, requerimiento, requerir, solicitarle al notario que sea el instrumentalista, el que redacte en base a sus conocimientos jurídicos y técnicos notariales, que redacte los instrumentos que la ley le faculta hacer para que se lleve a cabo un procedimiento solicitando los informes correspondientes. Por ejemplo, en el proceso sucesorio, ustedes se recordarán que se remite un aviso al registro de sucesorios con la finalidad de establecer si el causante o un testamento o donación por causa de muerte, para establecer si ya hubo una radicación antes de la nuestra, porque también a eso le dicen a uno. Cuando yo presento mi aviso al registro de procesos sucesorios, el registrador me dice, fíjese, licenciado o notario Byron Osvaldo Castañeda Galindo, fíjese que ya hubo una radicación antes que se la solicitaran a usted. Entonces yo tendría la opción de incorporarme a la que ya se inició o bien oponerme y judicializar. Entonces, esas dos opciones. También se recuerdan que se hacen publicaciones para que se aplique el principio de publicidad, y porque no tendría razón de ser en un proceso en jurisdicción voluntaria sea sano si no le damos la oportunidad a las demás personas de que se expresen al respecto. Va a ser saneado, va a ser puro, va a ser correcto un procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando ponemos el conocimiento de las demás personas de este trámite. ¿Para qué? Para que si alguien tiene inconveniente u oposición y que continúe con este trámite, pues entonces que lo manifieste y diga, yo tengo mi oposición y yo considero que no debe de continuarse con este procedimiento por X o Y razón.
Entonces, esa publicidad pues también se lleva a cabo en estos procedimientos, en la mayoría. En algunos casos pues no se emiten edictos, pero son casos muy especiales. La mayoría sí. En el proceso sucesorio también se recuerdan de que se solicita informe a los registros de la propiedad, de igual manera para ver si no se inscribió una escritura de donación por causa de muerte o un testamento, y pues el registro se pronuncia al respecto. Asimismo, se pide el aval del Estado por medio de una opinión, un dictamen por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien lo que hace es que establece que se hayan cumplido con los requisitos de ley y que el notario, que es conocedor del derecho, pues cumplió con estos procedimientos. Pues es la fase administrativa, ¿verdad? La fase administrativa donde el Estado, por medio de la Procuraduría General de la Nación, revisa y pues si considera que todo está en orden, que todos se cumplieron con los requisitos legales, si no hay ningún inconveniente, si no hay ninguna contradicción, si no hay alguna tacha, algún hallazgo, algo que llame la atención, pues entonces seguramente la institución encargada de dar su dictamen vinculante, que es la Procuraduría General de la Nación, pues va a emitir un dictamen favorable. Y luego, pues que ya nos pasamos a la fase tributaria, pero pues ya es de nuestro conocimiento de que el impuesto de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, pues fue derogada por el Congreso y entonces pues ya no tendríamos que cumplir con esa fase, pero sí, cuando son bienes inmuebles, inscribirlo en el Registro General de la Propiedad, ya a nombre de los nuevos propietarios, que son los herederos. Si fuera otro tipo de bienes muebles, como por ejemplo un vehículo, maquinaria, eh, títulos de crédito, pues existen los registros correspondientes, las acciones de las sociedades, por ejemplo, que tendrán que hacer esa traslación de dominio o traslación de propiedad de estos bienes que son objeto de la masa hereditaria. Entonces, todos esos informes, avisos, requerimientos, pues se hacen en esta vía. Entonces, sin más, pues preámbulo, vamos a hacer aquí pues tenía, yo creo que en alguna ocasión lo habíamos visto, pero edité una, eh, una documentación. ¿Está visible? Sí, Lick. Vale. Pues esta es una acta de erradicación de un proceso sucesorio intestado por la vía notarial y los documentos que conllevan a continuación. Miren, yo tengo contacto con algunas personas que están estudiando la carrera y la mayoría de docentes, y ustedes no me dejarán mentir, la mayoría de docentes pues pone un texto guía o requiere de un texto guía. Pues yo, en lo personal, no les obligué a que tuvieran que comprar un texto, pero les hice ver que es muy difícil poder aprender en instrumentos notariales si no adquirimos un texto guía. Y entonces, por ejemplo, yo les comentaba, ¿verdad? O sea, yo en lo personal para mi cátedra, yo utilizo el libro de Mario Aguirre Godoy, el libro del doctor Neri Muñoz y el libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval. Todos pues en la misma línea, pero tienen diferentes tipos de redacciones. Ustedes se recuerdan que el notariado debe de cumplir requisitos mínimos, pero la redacción pues es discrecional del profesional del notariado. Ustedes podrán ver que de repente hay contratos que son concretos y hay contratos que son extensos. Y a la larga lo importante es que tiene que cumplirse con los requisitos legales. Puede ser que sea extenso, puede ser que sea concreto,
igual que por ejemplo, los abogados en los procesos pueden de repente presentar una demanda muy extensa, con doctrina legal, con jurisprudencia de la Corte, con ejemplos, con casos prácticos. Y habrán otras demandas que probablemente sean muy concretas. Lo mismo una contestación de la demanda, lo mismo un recurso. En las propias sentencias de los jueces habrán algunas que podamos ver que son unas sentencias eh, muy completas, muy nutridas, muy fortalecidas, con mucha doctrina, con mucha jurisprudencia. Y habrán otras que son muy concretas. Pero bueno, es cuestión de que el profesional, pues en algunos casos se inspira más y yo siempre lo he dicho también, no es, no es mejor el que más escribe, sino el que escribe lo que es lo correcto y lo adecuado. Y uno muchas veces, entre menos escriba, más fácil es que quien lee o el receptor comprenda lo que le estamos queriendo decir. Esto es principalmente para el tema de los abogados que presentan una demanda, una contestación de la demanda, un recurso. En el notariado, pues yo considero también que si bien es cierto, la sencillez y la praxis, la autenticación de los documentos, pues es importante, pero pues muchas veces hay notarios que pues, se exceden en la redacción y esto pues hace que sea más complicado de repente o que o el mismo instrumento notarial se contradiga en algún momento de su redacción. A veces le metemos tanta información que a veces corremos el riesgo de que pudiera contradecirse a sí mismo. Bueno, veamos aquí muy puntualmente, yo aquí le dejé algunos espacios. Yo sí agradecería, yo no sé ahorita pues cómo nos encontramos, si estamos en un lugar cómodo, en un lugar audible, que pudieran de repente contribuir conmigo. Yo voy a ir llenando aquí espacios, pero sí les agradeceré si ustedes pueden colaborar conmigo en el sentido de ir llenando espacios. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá, esta es un acta de erradicación de un proceso sucesorio intestado. Inicia como inicia toda acta notarial. Ahorita quería, antes de entrar ya en materia, poder fundamentarnos muy brevemente. Si ustedes obtienen a la vista su código de notariado, en el artículo 60, 61 y 62 nos establece cómo se redactan las actas notariales. En el 60 dice que el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, como es en este caso, es requerimiento de parte interesada, levantará actas notariales en la que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. En el 61 ya nos dice los requisitos. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, que aquí estamos viendo en la ciudad de Guatemala, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden de papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. ¿Por qué ya no se pone esta última parte del primer párrafo, donde dice que se debe de indicar el valor y número de orden de papel sellado? ¿Por qué ya no se utiliza eso? Pregunto. Porque no se está haciendo en papel sellado, sino en hoja bond por ser acta. Es correcto, pero tal vez para, digamos, ponerle la estrellita en la frente, yo diría que aquí lo que se tendría que agregar es porque el papel sellado ya no existe. O sea, tiene usted razón, porque se está haciendo en papel bond, porque el papel sellado ya no existe, con excepción del papel sellado especial para protocolo. Ese únicamente se le vende a los notarios y es exclusivamente para realizar escrituras públicas y
protocolizar documentos provenientes del extranjero y tomar razón de las legalizaciones de firma y de documentos. Nada más, pero ya para todo lo que es acta notarial se hace en papel bond, como usted bien dijo. Podría ser otro tipo de papel. Se recuerdan que hemos platicado que a veces hemos dicho que existe el que se conocía como papel español, que es una copia o una réplica del papel sellado porque trae sus 25 líneas de un lado y 25 del otro, tal y como es el papel de protocolo. Pero pues lo normal es hacerlo en hojas de papel bond. Entonces hoy es el 6 de abril de 2026. ¿Por qué se escribe con letras y no con números? Esa es otra pregunta. El artículo 29 del Código Notariado indica que todo será con letras como parte de los Es requisitos. correcto, es correcto. Artículo 29, los instrumentos públicos contendrán. Esa es la respuesta correcta. Y aquí, pues, en el artículo 60 nos dice que deberá llevar la hora, lo cual no es requisito para las escrituras públicas. Ahorita son las 18 horas. Y aquí vamos a poner mi nombre. Me encuentro constituido en mi bufete notarial, puedo poner en mi oficina jurídica, en mi oficina, en mi notaría, ubicada en la Sexta Avenida, 0-60, zona 4, en esta ciudad capital. Mi oficina tiene un poquito más de redacción porque aquí estoy en el centro comercial de la zona 4, Torre Profesional 1, oficina 712, séptimo nivel, pero lo vamos a dejar solo con la nomenclatura. Lugar donde soy requerido por quién es quien comparece acá. La Si quieres, persona damos mis requerente. datos, Vic. Sí, por favor. Ahí sería el nombre, ¿verdad? Sí. Adela Carolina de León García. Tu primer nombre me dijo. Adela. Ok. Fíjese que el artículo 60 del Código de Notariado no nos exige que pongamos las generales de ley, pero pues es conveniente identificar al otorgante, más no es una obligación. Y para que no nos diga su edad, si quiere ponemos aquí una edad, pues la voy a poner yo a mí. Licenciado, estoy orgullosísima de tener 40. Apúntele, apúntele. Tengo 40. Eso. Fíjense que ya la Real Academia Española corrige que ya no es necesario poner años de edad, sino solamente años. Entonces, adelante. 40 años. Ya el diccionario de la Real Academia Española y la propia, la propia academia nos sugiere que no es necesario. ¿Me puedes traer el cargador? Ahí está. Ok. Casada, ¿verdad, Adela? Sí, afirmativo. Guatemalteca también. Sí. Acá, profesión, oficio. Yo pongo estudiante. Sí, O le pongo estudiante. algún. Organizadora de eventos, entonces. Es bueno saberlo. De este domicilio, si tu domicilio lo tuviera en otro departamento, pues habría que hacerlo constar de esa manera. Se No. identifica con el documento personal de identificación, con el código único de identificación. Aquí lo vamos a omitir por cuestiones prácticas.
Ok. pero ya sabemos que aquí vamos a identificarlo. Algunas personas ponen espacio, yo en lo personal pues solo redacto los primeros 4 dígitos, luego los siguientes 5 dígitos y finalmente los últimos 4 dígitos. Pero pues es también redacción discrecional. La compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal anteriormente consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que solicita mis servicios notariales, ¿para qué? Para un ¿Para proceso qué es que sucesorio solicita? intestado. ¿Cómo se denomina esa solicitud? Radicar proceso sucesorio intestado, ¿no? Es correcto. Para radicar en la vía voluntaria extrajudicial el proceso sucesorio intestado de su esposo. Y aquí vamos a poner un nombre, ¿me sugieren? Vamos a poner Randy. don Carlos. Ah, bueno. Sí, Randy. Manuel. Ah, no, pues no ponga ese nombre Pero porque me lo está matando. eso le iba a decir que Ese si fue- arriba dice casada y abajo ya lo tenemos muerto, no, no afecta. Tiene razón. Ella ya es soltera por viudez. ¡Yujú! Randy Manuel. Javier. Javier es apellido. López. Muy bien. ¿Solo Javier? López es el otro apellido. Muy bien. Procediéndose de la manera siguiente. Advertida por el notario de la pena relativa al delito de perjurio, la compareciente declara. Aquí, ¿qué tendríamos que poner? ¿Cómo declara ella cuando le hacen la advertencia de lo relativo al delito de perjurio? Que está enterada de las penas. Sí, dice que el notario le hace de su conocimiento la pena relativa al delito de perjurio, por lo que declara bajo juramento, tomado de conformidad con la ley, declara que el día 21 de julio de 1900, vamos a ponerle una fecha más reciente, del año 2000, ante los oficios del señor alcalde municipal de la ciudad de Guatemala, apartamento de Guatemala, contrajo matrimonio civil con el causante, lo cual acredita con la certificación de partida de matrimonio, número tal, del folio tal, del libro tal, del registro civil de las personas, del registro civil de las personas del municipio de Guatemala, apartamento de Guatemala, registro nacional de las personas. Entonces, lo primero que hace ella, pues, está haciendo la solicitud de la radicación, pero por supuesto tiene que acreditar el vínculo. Podría ser un hijo. Si es un hijo, entonces va a demostrar el vínculo con una certificación de partida de nacimiento de él y una certificación de partida de nacimiento del papá o de la mamá, con la cual se acredita el vínculo parental. Y si fuera, digamos, de una persona mayor, como un padre, una madre, pues entonces de la misma forma, tiene que acreditarse el vínculo de parentesco. Continúa manifestando la compareciente lo siguiente, que el día 30 de septiembre de 2025 a las 9 horas falleció su esposo, Randy. Y por supuesto que ese extremo también lo va a acreditar con la certificación de la partida de defunción. Entonces, en este espacio es la certificación de la partida de defunción. Por supuesto que es del causante. Número, folio y libro de defunciones del registro civil de las personas del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, del registro nacional de las personas. B, que su esposo
ya fallecido, nació, vamos a poner una fecha más reciente, 70, 80. En la ciudad de Guatemala, que su nacimiento quedó inscrito en la partida número tal, folio tal, del libro tal, de nacimientos. Ya podríamos poner del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y aquí del registro civil de las personas del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, del Registro Nacional de las Personas. Bueno, aquí en esa época pusimos, sí, el Registro Nacional de las Personas. Muchos ponen de la República de Guatemala, así como lo estoy poniendo ahorita, porque el DPI así lo dice, pero si ustedes ven su certificación de partida de nacimiento o de defunción, no dice tal de la República de Guatemala, entonces yo normalmente no lo pongo. Ustedes se podrán dar cuenta que muchas personas cuando hablan del RENAP ponen de la República de Guatemala. Pero insisto, esto lo sacan del DPI, porque el DPI sí dice de la República de Guatemala, pero en las certificaciones, y aquí estamos hablando de una certificación de defunción, y ahí no lo dice. Entonces mi sugerencia es que no lo pongamos. Y si lo ponen igual, no está malo, porque por supuesto que el RENAP es de Guatemala. Que como consecuencia de su matrimonio procrearon a 2 hijos, siendo los siguientes. Aquí vamos a poner solo un nombre para no perder mucho tiempo. Manuel, que nació en tal fecha en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, según consta con la certificación de la partida de nacimiento número tal, folio tal, del libro tal, del nacimiento del Registro Nacional de las Personas. Y vamos a poner Carlos. Y los mismos datos, quién nació, en qué fecha, en qué lugar, y los datos de su certificación de partida de nacimiento y quién la extendió. En este caso, resulta que este último, Carlos, falleció. Entonces, resulta que como este hijo falleció, pues también se acredita su fallecimiento con la certificación de defunción extendida por el Registro Civil de las Personas del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, del Registro Nacional de las Personas. Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿qué razón tiene de que se ponga a una persona que ha fallecido? Porque es que lo que pasa es que está declarando bajo juramento que se casó con tal persona, que esa persona falleció y que que con esa persona procrearon 2 hijos. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero qué razón tiene poner al que falleció cuando igual ya no puede ser heredero? Pero ¿y si este que falleció tiene hijos? Entonces sí hay que poner pues, que tuvieron 2 hijos y pues lamentablemente uno de ellos ya no existe. Pero los derechos de sucesión de él persisten y de sus herederos también. Ok. Entonces aquí la requerente, vamos a poner la requerente para no repetir los nombres. La requerente declara que su esposo, el causante, en vida no otorgó testamento ni donación por causa de muerte. Eso es una declaración jurada de la requerente, más hay que acreditarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a acreditar? Cuando solicitemos los avisos, los informes, mejor dicho, cuando solicitemos los informes, tanto al registro de procesos sucesorios como a los registros de la propiedad.
tanto el de la zona central como el de Quetzaltenango. En consecuencia, ella y su hijo sobreviviente son quienes, de conformidad con la ley, tienen derecho a sucederle en todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones. Pensemos que en el caso hipotético del hijo fallecido, si tuviera él también herederos, pues tuviera esposa, tuviera hijos, pues ellos también tendrían derecho a suceder. Por supuesto que aquí la cónyuge los está desheredando indirectamente, ¿verdad? Los está desheredando, pero ellos tienen derecho a comparecer a este proceso sucesorio o bien radicar su propio proceso sucesorio, y lo cual los conllevaría a unirse con este, o sea, tendrían que conexarlos. Y si hay oposición, pues entonces tendría que remitirse a un juez competente. Tercero, manifiesta la requerente que es ella y su hijo los únicos con derecho a heredar y que no existen más personas con igual o mejor derecho. Hasta aquí, esto hay que comprobarlo, demostrarlo, sin perjuicio de que pudiera parecer, porque a veces en la práctica también suele pasar, principalmente en nuestro medio, que se murió el señor y pues nadie sabía que él tenía su hijo por ahí, y de repente este hijo, pues que sí está reconocido, pues aparece, ¿va? Y nadie sabía que existía, pero precisamente la ley no lo puede despojar de su derecho de suceder cuando lo tiene, pues porque es un hijo reconocido. Entonces, o podría ser de repente un hijo no reconocido que pueda demostrar su filiación posteriormente. Ok, en consecuencia, no consigna nombres ni residencia de parientes dentro de los grados de ley, poniéndome a la vista la documentación con la que acredita el parentesco y el derecho a heredar. Vamos a agregarle aquí el derecho a heredar, que consisten en certificación de nacimiento, documento personal de identificación y certificación de defunción del causante. B, certificación de nacimiento de la requirente, así como fotocopia simple de su documento personal de identificación y certificación de matrimonio civil de ella con el causante. Y finalmente, certificación de nacimiento de sus dos hijos y la de defunción de uno de ellos. Aquí se demostró el vínculo de los herederos. La cónyuge, el hijo, pues que aún vive, y pues del hijo que falleció, aparentemente, según lo que está declarando la requirente, no tiene herederos. Entonces, ella cerró el círculo con ella y su hijo que sobrevivió. Cuarto, finalmente la requirente solicita que se tenga por radicado el proceso sucesorio intestado del causante, Randy, que se tenga por presentada la documentación relacionada con la cual se demuestra el fallecimiento del causante, así como el parentesco, se haga la publicación del edicto que dispone la ley, citándose a los que tengan interés de la mortual, se pidan los informes correspondientes a los registros de la propiedad correspondientes, que ustedes saben que son 2 en Guatemala, que en base a la ley oportunamente se dé intervención o la Procuraduría General de la Nación para que, conforme a derecho, emita su opinión o dictamen y que, agotado el trámite, se dicte la resolución que en derecho corresponde y se declare: 1, con lugar el presente proceso sucesorio intestado extrajudicial, y 2, herederos ab intestato del causante Randy de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejó al morir. ¿Cómo se acreditan estos? Pregunto, ahorita hago un paréntesis. Dice todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que dejó al morir. ¿Cómo se acreditan? ¿Sirves café? ¿Algún valiente? Esto es con el documento que se solicita en el registro de la propiedad, ¿no? Estoy cruzada.
No, porque ahí en el registro de la propiedad lo que le va a acreditar es, digamos, si otorgó testamento o donación, digamos, cuántos bienes tiene, no los da el registro, eso hay otras formas de averiguarlo. Una forma de averiguar cuántos bienes inmuebles tiene registrados una persona a su nombre es, por ejemplo, a matrícula fiscal. Ahí a matrícula fiscal se pide información de cuántos bienes inmuebles tiene a su nombre una persona en base a su DPI y tiene que ser un pariente quien paga la solicitud. Pero en la práctica suele pasar que, por ejemplo, yo hago una escritura traslatida de dominio, yo compro un terreno, pero yo le digo al notario que no dé el aviso a Dictavi, o bien el notario por dejadez o por incumplimiento de sus obligaciones posteriores, no da aviso a Dicavi. Y entonces lo que sucede es que cuando se le pida un informe a Dicavi, probablemente no va a aparecer que yo tengo ese bien inmueble, ese terreno a mi nombre. Entonces, esto de la masa hereditaria es complicado, o sea, muchas personas tienen, yo tengo mi amigo que, por ejemplo, una noche yo le dije, estábamos en su oficina, él es abogado, y le dije, mira, vos le dije, ¿cuántos bienes inmuebles tenés? Porque él tiene mucha plata. Y lo dejé como con la pregunta que le hice, lo dejé como un poco perturbado. Bueno, resulta que esto después lo cuento yo como chiste, porque al día siguiente yo lo llego a saludar, por cuestiones de trabajo llego a su oficina y bromeando, me da una mi maltratada y me dice, por tu culpa no dormí toda la noche. Pucha, dije, ¿por qué, Leo? Porque la pregunta que me hiciste ayer de que cuántos terrenos tengo a mi nombre, y me preocupé y me puse a buscar testimonios y me puse a buscar papeles, porque muchos de ellos eran derechos de posesión, ¿verdad? Ni siquiera eran bienes registrados. Entonces, se puso a hacer un sumapa ahí de cuántas propiedades tenía en tal municipio, tal que, bueno, una persona de mucha plata pero la gracia en lo que les estoy comentando es que hay personas que ni siquiera saben cuánto tienen. O sea, como que de repente no han sido muy ordenados con sus bienes y muchas veces hay personas que no saben cuánto. Y si a veces la propia persona no sabe cuánto tiene, se pueden imaginar los parientes o la esposa. Hay tantos casos donde, pues, se da más en los varones, ¿no? Que compran su casita ahí, pero para otro destino. Y por supuesto que no le informan a la esposa, ¿no? Y cuando esta persona fallece, pues ignoran de que tiene tal vez bienes. Pero mi pregunta concreta, cuando la requiriente le dice que declare herederos ab intestato, o sea, sin testamento, quiere decir ab intestato, del causante Randy, de todos sus bienes, todos sus activos, derechos, acciones y obligaciones. Esto se comprueba con el acta de inventario. Esa fue una pregunta del primer examen parcial donde yo les decía en qué momento del proceso se establece la pregunta era la masa hereditaria, los bienes relictos, pero lo pregunté así, los bienes relictos, y es en el acta de intestado. Ahí es porque se recuerdan que está acta de intestado, de hecho lo vamos a ver enseguida, tiene como en la contabilidad se le dice hoja de trabajo ya no me recuerdo, yo soy, qué pena, pero yo soy perito contador, pero hay algunos, yo nunca ejercí mi profesión de perito, el activo y el pasivo, o sea, los bienes favorables y las deudas o los compromisos o deudas por pagar. Entonces, esto se establece por medio del acta de inventario. Por supuesto que en el transcurso puede cambiar, se puede ampliar, se puede disminuir. Bueno, sigo la lectura sin perjuicio de tercero o igual derecho. Esto del tercero esta frase que dice sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho, porque recuérdense que todavía posteriormente a la radicación del proceso sucesorio, a la declaratoria de los herederos, podría surgir un heredero posteriormente, ¿va? Entonces aquí los herederos serían su esposa y su hijo. No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, solo que la hora va a ser diferente. Se aclara que se le adhiere un timbre notarial de 10 quetzales a la primera hoja y un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja del acta. Y que el requirente sería aquí, la requirente
lee el contenido íntegro de la presente acta y enterado de su contenido, objeto, validez y efecto legal, él acepta, ratifica y firma. Si ustedes se dan cuenta, un acta de requerimiento en un proceso de jurisdicción voluntaria es como la similitud de la demanda en un juicio ordinario o de una solicitud hecha por medio de un memorial. Ustedes se recuerdan, ustedes que han visto ya los procesales, tanto el civil, el laboral, el penal no tanto, pero enfoquémonos más en el civil y en el laboral o en el constitucional, que un memorial contiene el encabezado a quien va dirigido, los datos del solicitante, o sea la parte actora o la parte demandada según la fase procesal. Luego tiene un apartado de hechos o parte expositiva, que es donde se narra por qué se está presentando ese memorial o esa solicitud. Luego tiene un fundamento de derecho, tiene un apartado de pruebas y una parte de petición. La petición se divide en trámite y fondo, o forma y fondo. Y ustedes se dan cuenta que aquí en el acta de notarial de requerimiento, pues más o menos viene siendo como una similitud de lo que podría ser una demanda o una solicitud. Y en la parte final, por supuesto, tiene las peticiones, ¿verdad? Como lo tendría una demanda, una contestación de la demanda o cualquier requerimiento que se hace ante un órgano jurisdiccional. También tiene un apartado de pruebas. Aquí en una cláusula, por ejemplo, en la cláusula tercera ponemos los documentos con los cuales acreditó el derecho a heredar, que la certificación de nacimiento y de fallecimiento del causante, la certificación de nacimiento y de matrimonio de la esposa, y la certificación de nacimiento del heredero hijo, y las peticiones. ¿Qué documento continúa después en este proceso sucesorio? ¿Cuál es el documento que continúa en estos trámites? Eso tenemos que, mire, y es lo mismo siempre, acta de erradicación, resolución de trámite, al igual que en un proceso judicial. Cuando se presenta la demanda, hay una resolución de trámite. Cuando se presenta la contestación de la demanda, hay una resolución de trámite. Por ejemplo, con la demanda, la resolución de trámite lo que hace es, se tiene por presentada la demanda de que un juicio ordinario de nulidad, por tal persona en contra de tal persona. Se tienen por ofrecido los medios de prueba. Se señala audiencia para conciliatoria para tal fecha. La resolución de trámite viene siendo lo que en el proceso sucesorio extrajudicial es la resolución notarial de trámite. Y esa, pues, está regulada en la Ley de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Artículo 2. Artículo 2 del decreto 5477. Todas las actuaciones se harán constar en la acta notarial. Hasta aquí vamos bien. Salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Esto ustedes saben que significa que pues el notario la redactará como mejor considere. Les he platicado, hay notarios que redactan mucho, muy elaborado, muy rico en vocabulario, el léxico jurídico, y habrán otros que son muy prácticos y concretos. La ley aquí le está diciendo al notario que su redacción es discrecional. La dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. No dice el sello, pero pues normalmente pues en la autenticación, ¿se recuerdan el principio de autenticación en la jurisdicción voluntaria? Pues establece que el notario le da fe pública y legalidad a un acto notarial por medio de su firma y su sello, aunque no lo diga la ley. Entonces aquí tenemos un proyecto así sencillito, notaría, podríamos poner también en lugar de notaría, oficina, o bien oficina jurídica, o bien bufete. Pero como somos muy técnicos notariales, le vamos a poner notaría.
notaría de aquí, yo diría que del licenciado o del notario, vamos a poner a su servidor. Y la dirección, tal y como lo establece aquí el artículo 2 del 5477. Y si lo vamos a poner así para resumir, Sexta Avenida, 0-60, zona 4, Ciudad de Guatemala. En el notariado nos hemos acostumbrado, se recuerdan principalmente cuando leemos el artículo el 29, que nos platicábamos hace un momentito, el 29 del Código de Notariado, donde dice que no se dejarán espacios, ¿verdad? No se dejarán espacios entre entre las palabras. Entonces, por eso es que se acostumbra a poner estos guioncitos para no dejar espacios. ¿Por qué es que no se dejan espacios? Porque cualquiera viene y le mete aquí alguna otra información. Pues le podría poner Villanueva, por ejemplo, algo que se me ocurre ahorita. Y eso es falso. Entonces, no se dejan espacios para que no se le puedan introducir textos. Eso es lo idóneo en el notariado. Guatemala, hoy es 6 de abril de 2026. Y vamos a llenarlo con guioncitos para efectos de que no se le pueda introducir o adicionar ningún texto. 1. Con el acta notarial y documentos que anteceden, estos documentos son las certificaciones de nacimiento, de defunción y de matrimonio. Se tiene por radicado el proceso sucesorio intestado del causante, que ya Randy es, ¿verdad? Sí, Randy. Ok, tan mala usted con Randy. Y viera que todo está mi nombre, ya me arrepentí de haberlo colocado. Vamos a poner a mi amante mejor. Se tiene por acompañada la documentación que se adjunta. Sencillo. 3. Dé ese aviso al registro de procesos sucesorios. 4. Pídase los informes a los registros de la propiedad, en el sentido de que si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. 5. Hágase las publicaciones del edicto que dispone la ley, citando a los que tengan interés en la mortuaria. ¿Cuántas publicaciones se hacen? ¿Dos? ¿Perdón? 3, licenciado. No le escuché. Son 3 publicaciones. Sí, 3 y 3. Son 3 en el diario oficial y 3 en el diario de mayor circulación o en un diario privado. Entonces, y el edicto es uno solo porque la redacción es la misma. ¿En qué tiempo se tienen que hacer estas publicaciones de los edictos? En un lapso de 30 días. Es correcto. Continuamos. 6. Para la Junta de Herederos y demás interesados se señala la audiencia del día. Si, por ejemplo, hoy es esta acta de erradicación, le pusimos fecha 6 de abril, o sea, el día de hoy, y tenemos que hacer publicaciones en 30 días, entonces estamos hablando de que tendríamos que hacer esta Junta de Herederos posteriormente al 6 de mayo. ¿Me explico con eso? Vamos a poner 10 de mayo, que es un día simbólico. No me contestó nadie, pero yo esperaría pues que sí quedó claro esto. O sea, si después de radicado, de hacer la solicitud o el acta de requerimiento y de la resolución de trámite, tenemos 30 días para hacer las publicaciones, 3 en el diario oficial y 3 en un diario privado, entonces la Junta de Herederos tiene que ser posterior a los 30 días.
Entonces, si les estamos hablando que el acta de radicación es de fecha 6 de abril de 2026 y la resolución de trámite se emitió ese mismo día 6 de abril de 2026, pues tiene que ser, por supuesto, posteriormente al 6 de mayo, que serían los 30 días. Entonces, le estamos poniendo aquí, si cayera día sábado o domingo, pues no importa. La ley no nos dice que no podamos trabajar en días inhábiles. De hecho, en la práctica notarial, el protocolo, por ejemplo, se apertura cuando uno paga su apertura en el Archivo General de Protocolos y cuando emite o autoriza el primer instrumento notarial. Ahí se apertura el protocolo y se cierra el 31 de diciembre del año o antes si el notario dejare de cartular, así es el Código Notarial. Pero ¿por qué hago esta observación? Porque el 31 de diciembre en la práctica yo diría que muy pocos notarios están haciendo su escritura y el cierre del protocolo. Pero en la práctica uno pone 31 de diciembre. O sea, no pone 30, no pone 29, no pone 28, aunque sería más honesto, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo dejé de cartular el 30 de noviembre porque me fui de vacaciones en diciembre, pues perfectamente podría poner que el 30 de noviembre yo dejé de cartular. Pero como la ley dice de que es el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular o de redactar protocolo. Oportunamente cúrsese el expediente de la Procuraduría General de la Nación para que emita su opinión o dictamen. 8, lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad. Y aquí pues lo llenamos de guioncitos para efectos de que no se le pueda introducir texto. Cita de leyes o artículos con el cual me fundamento, porque toda resolución tiene que tener su fundamentación. Si nos vamos a la ley del organismo judicial, que aquí nos habla de resoluciones judiciales. En el artículo 141 de la ley del organismo judicial dice que las resoluciones judiciales son decretos que son determinaciones de trámite, autos y sentencias. Y nos habla en el 142, plazo para resolver, plazo para notificar, requisitos, reposición de autos, revocatoria. Redacción de sentencias, dice en el 147. Las sentencias se redactarán expresando. Y el artículo 147 nos dice cuál es la redacción de las sentencias. Si nos vamos a la ley, Código Procesal Civil y Mercantil, aquí pues de la misma manera nos va a relacionar cuáles son los actos procesales, que está a partir del artículo 61, se recuerdan, ¿verdad? Todo primer escrito está regulado en el artículo 61, posteriormente nos habla de las notificaciones a partir del artículo 66. Entonces, sabemos de que la fundamentación en una resolución es obligatoria. Si nos fuéramos, por ejemplo, a la propia ley, por ejemplo, nos establece que tiene que llegar, toda resolución tiene que tener su fundamento jurídico, su fundamento de derecho. Posteriormente a esta resolución de trámite, ¿qué documento sigue? La notificación. Sí, muchas gracias. La notificación sencilla. En la ciudad de Guatemala, vamos a poner la misma fecha. De hecho, en la práctica sí debería hacerse unidad del acto. ¿Para qué dejarlo? Miren, hagamos el acta notarial hoy, pero vénganse mañana para que les notifique la resolución. Hombre, de una vez, así como lo estamos haciendo aquí. Yo, Byron, Osvaldo Galindo, notario, en mi sede notarial situada en la Sexta Avenida, 0-60, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, procedo a notificar a la señora, y aquí es el nombre de la requirente. Por supuesto que vamos a poner el nombre, ¿verdad? Que ya lo tenemos ahí arriba. Adela. Después de esto, ¿qué viene? Ya tenemos acta de erradicación, tenemos acta de requerimiento, perdón, resolución de trámite, notificación de la resolución de trámite.
edictos, licenciado? Sí, los edictos y algo muy importante, porque eso tenemos que contar con esa información que es la que nos proporciona el registro de procesos sucesorios. Porque es que de ahí yo siento que, mire, ¿por qué razón tiene usted que hacer primero o inmediatamente de que le hacen su requerimiento, mandar el aviso a procesos sucesores? Porque resulta que ya hay otro proceso anteriormente. Entonces usted va a gastar en sus edictos por gusto. O sea, ¿qué razón tiene de hacer las publicaciones si usted va a tener que unirse al otro proceso sucesorio que se radicó antes? O de repente, otra cosa que podría pasar, sí otorgó testamento, sí hay donación. Entonces, si hay testamento, entonces ya no es un proceso sucesorio intestado, ahí tendría que ser un testamentario. Entonces, tendríamos que variar las formas del procedimiento. Entonces, es preferible hacer el aviso al registro de procesos sucesorios, que más o menos quedaría de la siguiente manera. Señor encargado del registro de procesos sucesorios, Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Ciudad. Ante mis oficios notariales, se tramita el proceso sucesorio extrajudicial del causante Randy, quien falleció en la ciudad de Guatemala en tal fecha. El causante es hijo del señor José Luis y de la señora María Elisa, nombres ficticios. ¿Por qué se pone el nombre de los padres? ¿Por qué la ley del registro de procesos sucesorios nos pide ese dato? Todo tiene una razón de ser. A veces son como que, como que no tienen razón de ser, pero en este caso sí lo tiene. ¿Por qué creen? Por si existe algún Buenas otro noches, por los Javier López. homónimos. ¿Uno a la vez? Por los homónimos. Es correcto, pues por los homónimos. Si hay un homónimo perfecto, o sea, nombres y apellidos idénticos, porque sí lo hay. Miren, que pueda tener, que los padres se llamen igual, eso es ya casi imposible. ¿Qué podría suceder? Sí, no, ahí sí que, por eso dije casi imposible. Pero, pues, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre del papá, nombre de la mamá. Entonces, ya con toda esa información, por supuesto que se va a romper el homónimo. Por lo anterior, solicito a usted se sirva informar si en esa institución existe radicación de proceso sucesorio intestado que haya otorgado el causante. Adjunto para el efecto fotocopia de la certificación de defunción del causante. Esta fotocopia de la certificación de defunción del causante es para que el registro confronte los datos que le estoy dando. El nombre del causante, el nombre de la fecha en que falleció, el nombre del padre y el nombre de la madre. Y entonces Entonces va a ir el nombre del abogado y notario, su colegiado, su dirección, su teléfono. En la práctica, uno va a recoger el aviso. Uno llega, pasados 5 días hábiles, llega al registro de procesos sucesorios a recoger ¿qué es lo que entrega el registro de procesos sucesorios? ¿Se recuerdan que yo les mencioné ese término? Por supuesto que es una respuesta, pero ¿cómo se llama? Se llama acuse de recibido. O sea, el encargado del registro de procesos sucesorios acusa de recibido. O sea, dice, ya recibí su aviso y le doy respuesta. Ese es el que se adjunta al expediente, el acuse de recibido. Y el edicto, que es así de sencillo. Entonces, en esta parte, el nombre de la persona, Adela, radicó el proceso sucesorio intestado extrajudicial de su esposo, Randy. Punto. Junta de herederos, fecha que habíamos dicho 10 de mayo, ¿verdad? De 2026. Recuerdo que a las
9 horas habíamos puesto. Alguien me podrá decir, mire, ¿por qué está poniendo números si estamos en notariado? Sí, pero ese es un edicto. Y como aquí entre más escriba, más me cobran. Y entre más reducido sea el texto, pues cobran, porque cobran como cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, me imagino que la mayoría no, porque son jóvenes, pero cuando habían telegramas, le cobraban a uno por palabra. Entonces, si yo escribía un texto con 20 palabras, me cobraban las 20 palabras o por línea, mientras que si escribía en 3 líneas, pues me cobraban menos. Pues los edictos, si yo puedo poner aquí la señora Adela, radicó el proceso de su esposo, de su querido esposo, y le pongo así un montón de palabras, pues voy poniendo un texto más amplio y por supuesto me va a ir creciendo la... Pues los notarios son algo tacaños y andan buscando ahí cómo se ahorran un poquito de plata. Dirección, ¿para qué sirve la dirección? En el edicto. Para que lleguen las personas que estén interesadas en el caso. ¿Correcto? Sí, en el sistema del notariado de números, como México, entonces las notarías tienen número. Entonces yo, por ejemplo, soy notario, yo podría ser el notario con notaría número 45. Entonces, ¿cómo se llama? En la nomenclatura, la notaría número 45 del notario Castañeda Galindo está en tal ubicación, que así se utiliza en ese sistema de notariado, pero en el notariado latino, que es el que practicamos en Guatemala, pues ahí no se usan los números y entonces se utilizan las direcciones para efectos de que ahí sea donde se comuniquen las partes. Entonces le vamos a poner la fecha, el nombre del notario, su colegiado, su dirección, su número de teléfono. Acta de aceptación de la herencia, estamos ya un poquito cargados, lo vamos a terminar en la siguiente sesión porque les quiero dar información del trabajo de zona. Aquí tenemos el acta de aceptación de la herencia. ¿Esta en qué momento se celebra, señores, jovencitos, jovencitas? Porque aquí vamos en un orden cronológico. Acta de requerimiento, resolución de trámite, notificación de la resolución de trámite, aviso al registro de procesos sucesorios para establecer si el causante no había otorgado testamento o donación por causa de muerte o si no se ha radicado otro proceso sucesorio antes que el nuestro. Ese es el objetivo. La publicación de edictos. La publicación de edictos es precisamente para que exista una junta de herederos, que es a la cual van a comparecer los que se consideren con derecho a suceder. Y para eso es esta acta de aceptación de la herencia. Acá la vamos a dejar pendiente para su oportunidad procesal, dirían en un proceso jurisdiccional. Ok. Bueno, entonces yo ahorita voy a publicar, al terminar la clase, voy a publicar, solo voy a imprimir mi evacuación de 48 horas dentro de un amparo y enseguida me pongo a pasarles en Canvas cómo quedaron los trabajos por grupo. Que para ser democráticos y justos, vamos a quedar con el orden como me hizo el favor Luis Ángel y a la larga él tampoco tuvo ni favoritismo ni perjudicar a nadie porque los fue inscribiendo conforme ustedes mismos le iban proporcionando datos. Entonces se hizo de esa manera y entonces lo vamos a hacer. Ahí está precisamente, va que nunca he hablado ni hablaré mal de Luis Ángel.
¿Qué tal, Luis Ángel? Buenas noches. Licenciado Byron, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, licenciado, la interrupción. Le comento que hubo una leve modificación en los listados. No sé si me escucha. Sí, escucho Muy bien, atentamente. muy bien. Sí, le comento que hay una leve modificación en un grupo. Entonces le voy a pasar el listado, Lick, ya que se modificó uno, entonces quedaría un grupo 16, ya no serían 15, sino 16. Me recuerdo, sí, perfecto. ¿Verdad? Entonces ahorita le voy a trasladar el listado ya actualizado, Lick, que sería solamente agregar un grupo más y para que lo tomen en cuenta. Ese me lo va a enviar en Word, Luis Ángel. Si gusta, se lo pueden ver en Word o en cualquier formato En que Word usted desee. editable, sí. Muy En bien, Word muy bien. Yo editable. se lo paso de Entonces yo inmediato, ya Lick. vale, entonces yo ya lo hago, lo cristalizo en un PDF y ya se los mando en unos minutos a los compañeros para que empecemos a trabajar. Ese Lick, trabajo, disculpe. pues, ¿qué manda? Disculpe, fíjese, Lee, que de acuerdo a los números de grupos, solo le quería hacer una pregunta. Me quedó un grupo solo me quedó un integrante solo, a menos que lo incorpore en un grupo ya conformado y quedarían de 6, pero me quedó una persona suelta. No sé qué puedo hacer ahí. Y hablo con él, ¿no? Sí, de hecho, Lee, ¿O por qué no da el nombre? Tal vez está presente. sí, de hecho lo que sucedió, Licky, es que el grupo es de 3 y yo ya tengo conformado uno de 3. O sea que lo que Ujú. sucedió fue de que en la conformación de los grupos el listado de ellos se me cruzó, se me perdió, entonces yo no lo agregué ya de ahorita de último. Ahorita que hice la publicación en el grupo de WhatsApp, el coordinador amablemente me comentó que no aparecía el listado de ellos, que son 3 integrantes. Pero como le vuelvo a repetir, ya tenía un grupo que quedaba de 3 y ahora que me escribe este grupo que son de 3, ¿verdad? Que no los había tomado en cuenta. Entonces no sé si usted considera que los deje a los grupos, que queden 2 grupos de 3 o que los unifique y que queden de 6. Bueno, si quiere, para que me quede más claro, Sí, sí. em, si quiere lo tratamos al final, bueno, a menos que de una vez lo solventemos aquí con los compañeros. Quería escuchar a Jorge y a Fernanda. Jorge Polanco me parece que me recuerdo y Fernanda Celada en el orden. Buenas noches, licenciado. Sí, yo estaba hablando con Luis Ángel acerca de esa situación que no se había tomado en cuenta el grupo de nosotros. Entonces, por mi parte, yo estoy de acuerdo en trabajar con otros 3 integrantes, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo. Si usted está de acuerdo, no hay Sí, ninguna, por supuesto. no hay ningún problema. Ujú. Miren, y ahorita con el tema de la virtualidad, a ver si no nos toca presentar los trabajos y exponer exposiciones virtuales, ¿verdad? No sé todavía. Pero nosotros sigamos trabajando, tenemos poco tiempo porque pues ahorita pues ustedes tienen un mes, pero en ese mes tienen que examinarse también de sus otros cursos, entonces se les complica todo, pero ni modo, aquí estamos contra la marcha, pero pues hay que ser positivos, ¿va? Y enfrentarse a las controversias. Entonces, estoy de acuerdo, Jorge. Ahí nos coordinamos la forma de que sea más factible y ágil para todos. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Fernanda, a la orden. Gracias. Muy bien. Tomando en cuenta que probablemente a más de alguien tuviera todavía algún inconveniente que no apareciera en un grupo, inmediatamente que yo haga la publicación de cómo quedaron distribuidos los trabajos, y voy a hacer la invitación ahí en la plataforma de que ustedes que alguno que esté con algún inconveniente, que de una vez lo
lo plantee, porque ya no vamos a poder hacerlo posteriormente. Entonces es momento de que todavía podamos corregir si existiera algún error. Recuérdense que pues entre tantos integrantes y la conformación de grupos, que es un trabajo muy arduo que ha hecho Luis Ángel, pudiera existir el error humano, ¿verdad? Eso es totalmente válido y comprensible. Si existiera alguien que todavía tuviera algún inconveniente, me lo planteaba hace un momento Jorge Polanco y ahorita pues Fernanda también. Si hubiera alguna otra persona que tuviera algún comentario, sería bueno que entre hoy y mañana lo haga ver en la plataforma. Si ustedes saben de algún compañero que no está conectado la tarde de hoy, pues hacerle la observación, mira, si tenés algún inconveniente, planteáselo al licenciado Byron, ya sea en la plataforma o bien en el grupo de WhatsApp. Entonces, si no hay nada más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 18 horas con 57 minutos, la cual leo en voz audible a los presentes, quienes enterados de su contenido, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y no firman, pero pues con su presencia dan validez a esta ceremonia. Entonces quedamos ahí. Luisa Fernanda. Perdón. Ahí estamos. Ahí le estaba escribiendo Fernanda Luis Ángel. Bueno, entonces quedamos ahí. Yo les mando la conformación de grupos y nos vemos primero Dios el día miércoles a las 7 de la noche. Feliz Pasen noche, buena noche. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. Adiós.